Muy buenas tardes, yo soy la doctora Alejandra Berea. El tema que nos convoca hoy a este teórico de la Cátedra de Dermatología es un tema que aún vemos en nuestro país, por eso es importante que ustedes como médicos generales, como futuros médicos generales, lo puedan detectar. Vamos a ver la agenda de hoy, vamos a hablar de la definición y de la etiología de esta enfermedad, de su transmisión, de su forma de transmisión, de la epidemiología, de la situación mundial y de la situación en nuestro país, del diagnóstico, cuándo debemos pensar en lepra y la clasificación. La clasificación, vamos a ver 3 clasificaciones y de ahí vamos a entender las formas clínicas que puede tener esta enfermedad. Y por último, vamos a abordar el tratamiento. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infectocontagiosa, la menos contagiosa de todas las enfermedades infecciosas, provocada por una micobacteria llamada Mycobacterium leprae. Compromete principalmente piel y sistema nervioso periférico, pero no tenemos que olvidar que las formas multivacilares contagiosas también pueden afectar mucosas y órganos internos. El agente etiológico es el Mycobacterium leprae, que tiene afinidad por células cutáneas y del sistema nervioso periférico, tiene una multiplicación lenta de 11 a 16 días, tiene una alta infectividad, pero tiene una baja patogenicidad. Esto quiere decir que pocas personas que estén expuestas al Mycobacterium leprae logran contagiarse. La transmisión, la única forma de transmisión es a través del hombre y se provoca entre un enfermo bacilífero, o sea, multivacilar, que no está recibiendo tratamiento, a un huésped susceptible, con un contacto íntimo y prolongado. Esas son las 3 características que tienen, las 3 ítems que tiene que tener para que se provoque el contagio. El periodo de incubación es prolongado, una media de 2 a 7 años, y se cree que las vías aéreas superiores son la principal vía de eliminación del bacilo y la más probable como puerta de entrada. No es una enfermedad congénita ni hereditaria. Esta transmisión de la enfermedad depende, como toda enfermedad infecciosa, entre los factores individuales del huésped, los ambientales y, en este caso, el propio agente, que es el Mycobacterium leprae. Debido al largo periodo de incubación que tiene la lepra, es muy poco frecuente en menores de 15 años, pero en zonas de alta endemia, la exposición precoz de los niños en los focos domiciliarios aumenta la incidencia de casos en esta franja etaria. Afecta a ambos sexos con un predominio de hombres de 2-1. Ante una infección, o sea, estar en contacto con el Mycobacterium leprae, el 90% de las personas no enferman. Un 9% hacen formas cercanas a la tuberculoide, de lo que después vamos a desarrollar, y un 1% a las formas de peor pronóstico, que son las formas lepromatosas. Esto es en el mundo se hace al año siguiente, se sabe cuál fue la situación de la lepra, los casos nuevos y los casos en tratamiento al año siguiente. Por lo tanto, recién ahora tenemos la incidencia de la lepra en el año 2020. Acá podemos observar que los números totales, hubo 127 países que reportaron casos en el año 2020. Recuerden que fue el año donde comienza la pandemia de la enfermedad de la COVID-19 y eso disminuyó los lugares de atención y aparte la consulta fue menor. Tengan en cuenta eso para los números que vamos a ir viendo. ¿Cuántos casos nuevos se registraron, fueron detectados en el año 2020? 127.396 pacientes. Un total de pacientes en tratamiento de 129.192. Y acá es importante tener en cuenta que la tasa de prevalencia por millón de habitantes fue de 16.6.
En la siguiente, ya les hice bastante lío con las diapositivas, en la siguiente podemos ver la distribución de la lepra en el mundo. Y acá tenemos que nuestro país, Argentina, en el año 2020 fueron detectados, como podemos observar, entre 101 a 1000 pacientes durante ese año. Esto es, viendo los colores del mapa, vemos que Brasil, India e Indonesia, de los 127 países que reportaron casos, tuvieron el 74% de los casos nuevos en el año 2020. Entonces, como concepto epidemiológico fundamental, tenemos que saber que la eliminación de la lepra como problema de salud pública significa reducir la prevalencia a menos de un caso por 10.000 habitantes. Para esto, la Organización Mundial de la Salud siempre está en diferentes años, la estrategia mundial contra la lepra 2021-2030 es hacia cero lepra. Acá lo que se intenta es una estrategia que tiene como objetivo contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, estructurado en 4 pilares. Implementar hojas de ruta integradas de propiedad nacional para combatir la lepra en todos los países endémicos, ampliar la prevención de la lepra junto con la detección activa integrada de los casos, manejar la lepra y sus complicaciones y prevenir nuevas discapacidades, y combatir la estigmatización hacia esta enfermedad y garantizar el respeto de los derechos humanos. La irrupción de la transmisión y la eliminación de la enfermedad es el núcleo de la estrategia. Acá podemos hacer un vistazo a la estrategia que es cero lepra, la visión a largo plazo, cero lepra, cero infección y enfermedad, cero discapacidad, cero estigma y discriminación. Se intenta disminuir al máximo los países con cero, o sea que se logre muchos más países con cero nuevos casos autóctonos, reducción del 70% en el número anual de casos nuevos detectados, reducción del 90% de la tasa por millón de habitantes de casos nuevos con discapacidad de grado 2, y reducción del 90% en la tasa por millón de niños de los casos nuevos pediátricos con la estrategia para la eliminación, redondeando, es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Y acá está la importancia que ustedes, estudiantes de la carrera de medicina, preparándolos para ser médicos generales, acá está el desempeño de ustedes en poder detectarlo. Es importante la vigilancia de los contactos, la detección temprana de las discapacidades de grado 2, la capacitación de todos los equipos de salud y la educación comunitaria para disminuir el rechazo y la estigmatización. ¿Cómo está nuestro país? ¿Cuáles son las zonas de endemia de nuestro país? Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, y desde hace bastantes años, la provincia de Buenos Aires, Cava. Esto lo puse a modo de ejemplo, este fue el cuadro final a fines del 2017, ven que la mayoría de las provincias notificaban casos, con un total de 221 casos. Y qué diferente fue en el año 2020, donde comienza la pandemia de la COVID-19, donde, como podemos ver, muchas provincias no reportaron casos y el total de casos fue de 110. Por lo tanto, esto tiene mucho que ver con no haber llegado a hacer el diagnóstico correctamente. Las acciones más eficaces, sintetizando para bloquear la transmisión y evitar las discapacidades, es el diagnóstico precoz acompañado del inmediato tratamiento oportuno. Hay 3 clasificaciones que las vamos a ver en lepra: la clasificación de Madrid, la de Ridley y Joplin y la de la OMS. Vamos a comenzar con la de Madrid, que distingue 4 formas clínicas. Va a haber 2 tipos: polares, estables e incompatibles uno con el otro.
Una es la forma lepromatosa, donde la inmunidad celular del paciente no puede responder al Mycobacterium leprae y va a dar un tipo de forma de lepra multivacilar, afectando piel, sistema nervioso periférico, pero también mucosas y órganos internos. Y hay otro tipo contrapuesto, que es el tuberculoide, donde vamos a observar que estos pacientes tienen una buena respuesta de inmunidad celular frente al Mycobacterium leprae y pueden contener la infección. Por lo tanto, van a ser una forma, van a estar afectados la piel y el sistema nervioso periférico. Y hay dos grupos que son menos estables y de evolución incierta: el indeterminado, que muchas veces es la forma de comienzo, y las formas dimorfas o borderline. La de Rivlin y Joplin está basada fundamentalmente en la inmunología que yo expliqué brevemente en la de Madrid, en cómo responde el organismo frente al Mycobacterium leprae. Entonces, les pido que no se compliquen con esta clasificación, que fue exacta como la subí. Siempre tengan en cuenta: sin inmunidad, con inmunidad celular poco efectiva frente al Mycobacterium leprae, lepra lepromatosa. Con una buena inmunidad, lepra tuberculoide polar. Y en el medio, las borderline. Cerca del polo lepromatoso, la borderline lepromatosa. Cerca del polo tuberculoide, la borderline tuberculoide. Y en el medio, la borderline borderline. Esta clasificación tiene un defecto, que es que no contempla al grupo indeterminado, que hay que tenerlo en cuenta, porque ahí es donde si lo diagnosticamos prácticamente y hacemos un tratamiento oportuno, no va a haber ningún tipo de secuela en absoluto. Y después está la clasificación de la OMS, que ahora, antes se tenía en cuenta en la clasificación de la OMS la reacción de Fernández-Mitsuda. O sea que si ustedes lo leen del libro de nuestra cátedra, esto actualmente ha cambiado. Entonces, tenemos las formas paucibacilares, que incluyen a la lepra tuberculoide, al Hansen indeterminado, con baciloscopía negativa, o, según la OMS, menos de 5 lesiones. Y multivacilares, la lepra lepromatosa, la borderline lepromatosa, la borderline borderline, la borderline tuberculoide, la indeterminada con baciloscopía positiva, y o para la OMS con más de 6 lesiones. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer en 3 pilares, bajo 3 pilares. La historia clínica, la anamnesis y el examen físico, que eso lo vamos a ir viendo con cada forma clínica de presentación, con la baciloscopía y con la histopatología, o sea, hacer una biopsia para corroborar el diagnóstico. La leprominoreacción, que antes estaba muy en cuenta porque nos daba un pronóstico sobre el paciente contacto estrecho de una lepra multivacilar, es pronóstica y no diagnóstica, pero lamentablemente no la tenemos a disposición, por lo tanto no vamos a hablar de ella. Sí vamos a hablar de la baciloscopía. La baciloscopía, cuando hagan los trabajos prácticos, presenciales, ojalá tengan posibilidad de ver el procedimiento. Se la realiza el dermatólogo, luego el bacteriólogo la estudia, y vamos a pedir 2 índices: el índice bacteriológico, que indica la cantidad de bacilos por campo microscópico, sólidos, fragmentados o granulosos, y el índice morfológico, que describe la morfología bacilar, indica el porcentaje de bacilos sólidos sobre el total de bacilos. Estos bacilos sólidos son los que tienen poder infectante, por lo tanto, habla mucho de la efectividad del tratamiento. Otros métodos diagnósticos son serologías y la PCR. Vamos a comenzar por el grupo indeterminado. El grupo indeterminado son máculas hipocrómicas, pueden aparecer como máculas hipocrómicas, acrómicas, hipercrómicas o eritematosas,
circulares u ovales, en general de pequeño tamaño, a veces pueden medir 3, 4 o más centímetros. Los bordes no son muy netos y son únicas o escasas. Y otra característica es que son asimétricas. ¿Dónde van a estar ubicadas? En nalgas, en cara, en tronco, en extremidades. En extremidades prefiere generalmente las áreas de extensión. Y lo primero que se va a alterar es la sensibilidad térmica. Y esto es importante que lo tengan en cuenta en el examen en la semiología que están haciendo al paciente, en la historia clínica, y aparte van a tomar 2 tubos de ensayo, uno a temperatura ambiente y otro a una temperatura superior que no pase los 50 grados para tomar la sensibilidad térmica y no dolorosa, y lo van a poner en la mácula y le van a preguntar al paciente si siente frío o calor. Esa es la forma de tomar la sensibilidad térmica. También puede haber hipoanhidrosis y también refracción pilosa, y a veces, esto es importante y lo hemos visto solamente en los pacientes contactos estrechos de un multivacilar, cuando hacemos el relevamiento de los contactos, alteración sensitiva en algún lugar de la piel sin lesión cutánea. La reacción de Fernández-Mitsuda puede ser positiva o negativa. El grupo indeterminado comienza como indeterminado, pero nunca en realidad sabemos hacia qué polo puede ir. Y la baciloscopía negativa o positiva. Si es negativa, va a entrar dentro de lo que es paucivacilar, y si es positiva va a ser un multivacilar. La histopatología vamos a observar un infiltrado linfomonocitario rodeando anexos, vasos y nervios, y la afectación de nervios es lo que es característico, la neuritis janseniana. Acá podemos observar una paciente del sexo femenino con máculas hipocrómicas con alteración de la sensibilidad térmica. Este es otro paciente donde se ve el límite neto de la mácula y le tomábamos, al tomarle la temperatura no sabe disociar entre frío y calor. Y este es otra paciente con esa lesión macular hipocrómica donde había alteración de la sensibilidad térmica. Esta patología nos lleva a incluir muchos diagnósticos diferenciales. Los vamos a ir viendo rápidamente, la mayoría de ellos van a ser tratados en otros teóricos, por lo tanto voy a tratar de ser breve. Una es el vitiligo, que es una mácula crómica, pero obviamente la sensibilidad está conservada. Otra es la pitiriasis versicolor acromiante, pero que la sensibilidad está conservada y a su vez tiene descamación, no es solamente como ya lo van a ver en el teórico de micosis superficiales. Dartros volantes, una patología muy frecuente en la niñez, son máculas hipocrómicas, fundamentalmente en cara de los niños. Esclerodermia en placa, esto generalmente a la palpación es diferente y tiene ese halo liláceo que es característico. El nevo anémico y el nevo acrómico, todos característicamente con la sensibilidad conservada. Bueno, hasta aquí entonces vimos la forma generalmente de inicio, que es la indeterminada, con característicamente una mácula con alteración de la sensibilidad. Ahora vamos a ver qué pasa en el tipo tuberculoide. Va a afectar piel y sistema nervioso periférico. Las lesiones van a ser únicas o escasas, hasta 5. Asimétricas, pueden ser eritematosas, van a estar infiltradas, bien localizadas, focalizadas, de contornos bien netos, a veces rodeadas por elementos papuloides. Ubicuas, pueden estar ubicadas en cualquier lugar del tegumento, pueden tener alopecia, anhidrosis y disestesia. Una forma especial, nosotros en nuestro país no tenemos muchos casos de lepra en niños, pero una forma especial es la lepra nodular infantil, que tiene muy buen pronóstico, que son nódulos que aparecen o bien en cara o en miembros inferiores de los niños. Y como bien dije antes, está afectada la piel,
como se describió, y el sistema nervioso periférico. ¿Cuál es la característica de cómo afecta el sistema nervioso periférico? No solo en la lepra tuberculoide, sino también en las otros tipos de lepra, en las borderline y en la lepromatosa. Engrosamientos nerviosos asimétricos, van a ser mononeuritis múltiples, con engrosamientos nerviosos asimétricos, cubital, ciático poplito externo, tibial posterior, son los más afectados, con alteraciones motoras, parálisis y amiotrofias tardías, y con lesiones tróficas como es el mal perforante plantar. Y ahí es donde ya comenzamos a ver las discapacidades. El tipo tuberculoide va a tener una reacción de Fernández-Mitsuda, si la podemos hacer positiva, intensamente positiva, la baciloscopía es siempre negativa, y la histopatología vamos a observar un infiltrado folicular tuberculoide o de tipo sarcoidal. Acá podemos ver imágenes de pacientes con lepra tuberculoide, como podemos ver son placas de borde bien neto, a veces sobrelevada, en escaso número. Acá tenemos el caso de un varón que tenía 2 lesiones, una en la pierna, esta en el tronco, bien neta, una placa eritematosa infiltrada de bordes netos. Y esta es otra paciente con el típico borde papuloide que yo les mencioné cuando hicimos la descripción del tipo tuberculoide. Bueno, ven que es bastante diferente. Acá son placas de bordes netos, con alteración de la sensibilidad y con afectación del sistema nervioso periférico, mientras que la indeterminada era una mácula con alteración de la sensibilidad térmica local y nada más. Vamos a tener que hacer diagnósticos diferenciales, porque se parece a muchas otras patologías dermatológicas. Brevemente, esto va a ser tratado en otro teórico, dermatofisia de la piel lampiña. El borde de estas dermatofisias no son pápulas, sino que son vesículas, costras, puede haber alguna pápula, pero fundamentalmente vesículas y costras, con un crecimiento excéntrico, y obviamente no hay alteración de la sensibilidad. El lupus eritematoso discoide crónico, ya no tiene alteración de la sensibilidad, y que se caracteriza por tener una eritema, telangiectasias, escamas en clavo de tapicero y atrofia. La erisipela, que es un cuadro agudo, con fiebre, que puede hacernos pensar más en una lepra en reacción que en una tuberculoide, pero si uno no hace el correcto interrogatorio y examen físico, se puede presentar este diagnóstico. El granuloma anular, que es una dermatosis muy conocida para nosotros los especialistas, pero ven que el borde se parece mucho a lo que puede ser una lepra tuberculoide. El eritema anular centrífugo, que es una patología que entra dentro de los eritemas figurados y que tiene un rápido crecimiento y va cambiando de forma, pero acá la sensibilidad está conservada y es lo único que presentan. Sarcoidosis. Este es importante el diagnóstico, fundamentalmente diferencial, porque la histopatología también se parece mucho. La sarcoidosis tiene múltiples formas de presentación, pero como vemos en este caso, puede darse para el diagnóstico diferencial. Hay que saber diferenciarlo bien de una lepra tuberculoide. La sífilis secundaria, que es otra gran simuladora como es la lepra, y que siempre nos preguntamos si no podemos estar frente a esta patología. Y ahora ya pasamos al tipo lepromatoso. El tipo lepromatoso es donde el paciente no tiene, o la paciente no tiene inmunidad celular con qué responder al Mycobacterium leprae. Por lo tanto, la infección va a afectar piel, mucosas, sistema nervioso periférico y órganos internos. La clínica es totalmente diferente. Son máculas múltiples, a veces pueden tener algo de infiltración, eritematoviolaceas o color hoja seca, tienen un límite poco neto, como ya vamos a ver posteriormente, con una distribución más simétrica. Las zonas respetadas son la corredera vertebral, el cuello y los grandes pliegues.
y tiene menos alteración de la sensibilidad a nivel de las lesiones cutáneas, pero sí tiene afectación del sistema nervioso periférico. Aparte de las máculas y placas que podemos ver infiltradas, generalmente aparecen tubérculos, que cuando hablamos de tubérculos y ejemplos de lesión elemental de tubérculos, siempre el primero que nos surge es lepromas, manos infiltradas y las características facies leonina y antonina que posteriormente vamos a ver. Bueno, el compromiso nervioso es igual, mononeuritis múltiple, como había comentado en la forma tuberculoide. También va a tener afectación nasal. Generalmente son pacientes que empiezan con una rinorrea, con obstrucción nasal, luego con epistaxis y más tarde puede haber perforación del tabique, puede haber afectación bucal, faringea y laringea, y afectar órganos internos como hígado, riñón, ganglios, glándulas suprarrenales y testículos. La reacción de Fernández-Mitsuda es negativa, la vaciloscopía es siempre positiva, y en la histopatología vamos a ver las típicas células de Virchow, atrofia epidérmica, muro de contención, y con la tinción de Ziehl-Neelsen vamos a observar múltiples vacilos. Esta es una fase característicamente leonina, donde podemos ver los típicos lepromas en este paciente. Este es un paciente donde va a tener, fíjense, tiene alopecia de las cejas, tenía alopecia de las pestañas, que se llama madarosis, infiltración del lóbulo de la oreja, que se dice oreja en badajo de campana, destrucción del tabique nasal e infiltración de toda la piel, dando la típica facie leonina. Y este otro paciente con alopecia de la cola de las cejas, con madarosis, falta de pestañas, destrucción del tabique nasal e infiltración de toda la piel. Este es otro paciente donde podemos observar máculas tenues abajo y los típicos tubérculos lepromas bien evidentes. Y este es un paciente muy interesante para mostrar las máculas en color hoja seca con el borde muy poco nítido. No sabemos dónde empieza y dónde termina la lesión. Todo lo contrario de lo que observábamos en la forma tuberculosa. Esta es una paciente femenina. Fíjense las máculas hipercrómicas, color hoja seca que tiene, sobre el cual descansan los tubérculos. Mano suculenta, que es muy característica del tipo lepromatoso. Estas son las manos en garra, ya cuando hay discapacidades importantes por la afectación del sistema nervioso periférico, y este es un mal perforante plantar. Este es otro paciente, bueno, podemos ver la infiltración de la oreja, la destrucción del tabique nasal, la alopecia, la infiltración de toda la piel de la cara. Este paciente con alopecia de ceja, fíjense las lesiones que tiene, que vamos a ver en más detalle, la afectación del lóbulo de la oreja, pero fíjense los lepromas que tiene a nivel del labio y a nivel del paladar blando y duro. Este paciente, aparte, tenía una reacción de tipo 2, podemos observar o intuir que hay nódulos. Los nódulos, recuerden que se palpan más de lo que se ve, que era un eritema nodoso leproso, máculas color hoja seca, y hasta aquí llegamos con las formas clínicas típicas de presentación de la lepra lepromatosa. Brevemente les quiero decir que hay formas infrecuentes de lepra lepromatosa, que son la lepra de Lucio Alvarado y la lepra nodular de Weir. Rápidamente decirles que la lepra de Lucio Alvarado es una lepra, una forma cualitativamente diferente de responder al Mycobacterium leprae, es una lepra lepromatosa, pero que se observa en México. Este paciente era de la provincia de Buenos Aires y estuvo 10 años sin diagnóstico. Las características que tiene esta lepra, típica de México, es alopecia generalizada, una primera etapa de infiltración de la piel, luego quedan lesiones secas ictiosiformes, como podemos ver en el brazo, y a los 3 o 4 años aparecen, después de esa infiltración, vasculitis, ampollas hemorrágicas que dejan después úlceras de tipo estrelladas, como podemos ver acá
en este paciente, las cicatrices que había dejado y las lesiones ampollares del fenómeno de Lucio, que es una vasculitis leucocitoplástica, que aparecen 2 o 3 años después. Estos pacientes no tienen mononeuritis múltiple, tienen anestesia en guante y en bota, bilateral y simétrica, difícil de pensar, pero cuando lo vimos, consultamos a la bibliografía, había algunos casos presentados y tuvimos la oportunidad de hacer diagnóstico de una lepra que uno cree que se ve nada más que en México. Siguiendo, esta es una lepra nodular de Wade. Esta se da en general cuando el paciente no cumple con el tratamiento y hace resistencia, pero también puede aparecer de nuevo, como en este paciente que les estamos mostrando, que tenía nódulos, nada más, pápulas, perdón, nódulos, no, pápulas, en todo el tegumento, y que al biopsiarlo se comprobó que estábamos frente a una lepra nodular de Wade. El diagnóstico diferencial de la lepra lepromatosa son muchos, rápidamente. Rosácea lo van a ver en un excelente teórico, pero puede semejarse, puede ser semejante. Linfomas de células T, santomas tuberosos, sífilis terciaria, que es muy poco frecuente. Leishmaniasis, no tanto por las lesiones cutáneas de la leishmaniasis, sino fundamentalmente cuando se provoca la crucis púndica, la destrucción entre el paladar duro y blando, la ulceración que se forma con hacer el diagnóstico diferencial con la destrucción del tabique nasal que observamos en la lepra. Y la enfermedad de von Recklinghausen, donde podemos ver máculas café con leche y los neurofibromas que se pueden confundir con la lepra lepromatosa. Y ahora entramos a los grupos borderline. Grupo borderline se va a clasificar en borderline lepromatosa, borderline y borderline tuberculoide. La borderline lepromatosa es cuando está más cerca del polo lepromatoso, con lesiones color ferruginoso o color hoja seca, que asientan fundamentalmente en tronco o miembros, que tienen un contorno externo, difuso, de forma anular, y un contorno interno neto en recorte de hostia, en cuyo interior puede encontrarse otra mácula lenticular ferruginosa. No presenta alopecia de cejas ni facies leoninas. La borderline tuberculoide, por un lado, la borderline lepromatosa cerca del polo lepromatoso. Cerca del polo tuberculoide tenemos la borderline tuberculoide, con lesiones anulares, turgentes en napas, o lesiones iguales a las lepras tuberculoide, pero más de 5 lesiones. Y se va a caracterizar por un mayor daño nervioso. En el medio del espectro tenemos la borderline, que se caracteriza por una aparición explosiva de pápulas y placas urticadas, rosadas, en tronco, en las caras laterales del cuello y en la nuca. La reacción de Fernández-Mitsuda va a depender si está más cerca del polo lepromatoso o del tuberculoide. Entonces, más cerca del polo lepromatoso, Fernández-Mitsuda negativa. Más cerca del polo tuberculoide, la borderline tuberculoide positiva. La vaciloscopía, en general, la borderline tuberculoide es negativa y la borderline es positiva. Y la histopatología va a depender de cuál de la forma sea. Bueno, acá tenemos, vamos a empezar por, como empezamos, cerca del polo tuberculoide. ¿Se acuerdan que las lesiones eran anulares, con bordes netos? Bueno, acá son iguales, pero en mayor número. Fíjense, son incontables las lesiones de esta paciente. La histopatología también daba un granuloma tuberculoide, como en la lepra tuberculoide, pero fíjense la cantidad de lesiones que tiene. Este es un típico ejemplo de borderline, con placas anulares, en tronco, en cuello también, y en cara posterior y anterior de tronco. Y por último vemos una borderline lepromatosa, donde vemos las máculas ferruginosas
donde tiene, fíjense, recortes de hostia, se llama esto, recortes de bien netos, donde adentro hay piel sana y dentro de ella vuelve a haber lesión de tipo eritematosa. Y esta es otra paciente que se agregaba aparte coloración, estas eran más eritematosas, pero esto era parte del efecto adverso de una de las drogas para el tratamiento, esta hiperpigmentación, donde podemos ver un borde externo más difuso, pero un borde interno neto, donde adentro había lesión. El diagnóstico diferencial, fundamentalmente, lo vamos a hacer con las micosis fungoides y con los linfomas. Y acá tenemos casos de micosis fungoide y acá ya en forma tumoral. Bueno, los episodios reaccionales, lo importante es que ustedes conozcan la forma de presentación de una indeterminada, de una tuberculoide, de las borderline y de las lepromatosas. Esto es una enfermedad crónica. A lo largo del curso y generalmente cuando se empieza tratamiento, es muy probable que estos pacientes hagan episodios reaccionales. ¿Qué es esto? Son episodios agudos que ocurren en el curso crónico de la enfermedad, vinculados con fenómenos inmunológicos, y se identifican dos tipos de reacciones. El tipo 1, mediada por inmunidad celular, y el tipo 2, mediada por inmunidad tumoral. Las reacciones de tipo 1 se ven en todas las formas borderline, o sea, se ven en la borderline tuberculoide, en la borderline y en la borderline lepromatosa. Y se debe a cambios de la inmunidad celular, que puede ser que aumente o que disminuya. De ahí que podamos tener reacciones tipo upgrading o downgrading. Clínicamente, las dos se caracterizan por tener eritema, edemas de lesiones preexistentes o apariciones explosivas de nuevas lesiones, y lo más importante, acompañadas de neuritis muy severas que hay que tratar rápidamente para evitar discapacidad. Y las reacciones de tipo 2 las vamos a ver en los pacientes que padecen lepra lepromatosa y borderline lepromatosa. Acá interviene la inmunidad humoral y podemos ver tres tipos de lesiones: el eritema nodoso leproso, el eritema polimorfo o el fenómeno de Lucio, que es una vasculitis. El eritema nodoso leproso es la reacción de tipo 2 más importante. Hay que hacer diagnóstico diferencial con el eritema nodoso clásico, que a diferencia del eritema nodoso que afecta, son nódulos que afectan hasta las rodillas, en miembros inferiores, nada más pierna, el eritema nodoso leproso se extiende más allá y puede inclusive ulcerarse. Y se acompaña habitualmente de síntomas generales como fiebre y malestar. Otras reacciones de tipo 2 que pueden tener los pacientes borderline con una lepra borderline lepromatosa o lepra lepromatosa son neuritis, iridociclitis, artritis, orquiepididimitis y adenitis, entre otras. Esto es un típico caso de eritema nodoso, son nódulos que se palpan mejor de lo que se ven, en este caso también se ven, que van a ser primero eritematosos, luego van a ir cambiando de color, hasta pueden llegar a ulcerarse. Pero fíjense que no afecta nada más que pierna, sino que también pueden afectar, ir mucho más allá, como en esta paciente, donde afecta brazos e inclusive se han ulcerado. O podemos ver esta paciente que fue derivada desde Paraguay a la guardia de nuestro hospital, que llegó con, fíjense, estos nódulos que se ulceraban, pero más allá de eso tenía, fue vista en el Hospital San Juan de Dios de la Plata, tenía máculas hipercrómicas, donde vemos que tenía una lepra lepromatosa más un eritema nodoso leproso. Tratamiento. El tratamiento les recomiendo que lo revean porque ha cambiado en estos últimos tiempos, entonces llévense por este que les voy a mencionar ahora. Hay ahora un único esquema de tratamiento por la Organización Mundial de la Salud, que todo se va a tratar, tanto a los paucibacilares como a los multibacilares, con 3 drogas. 6 meses, máximo 9 en las paucibacilares, 12 meses, máximo 18 en los multibacilares.
Entonces, ¿a quién vamos a considerar? Volvemos a la clasificación de la OMS. ¿A quién consideramos paucibacilares? A la lepra tuberculoide, a la indeterminada, o aquellas que tengan más de, con baciloscopía negativa, o aquellas que tengan menos de 5 lesiones. Va a ser una toma mensual supervisada en el centro donde es atendido, con rifampicina 600 miligramos, clofazimina 300 miligramos, y ya toma directamente ahí mismo también el DAPS 100 miligramos, ¿no? En esa. Y el resto de los días va a tomar 100 miligramos de DAPS, el resto porque esto es cada 28 días, el resto de los días 100 miligramos de DAPS y 50 de clofazimina. Duración, ya le había dicho anteriormente, de 6 meses, como máximo 9. ¿Y quiénes vamos a tratar como multivacilares? Recordemos de vuelta la clasificación de la OMS. La lepra lepromatosa, la borderline lepromatosa, la borderline tuberculoide, la indeterminada con baciloscopía positiva, o aquellas que tengan más de 6 lesiones. ¿Cómo van a ser tratadas? Con las mismas drogas, de la misma manera, pero con una duración mayor. 12 meses, pudiendo llegar a ser 18 meses. Esto es el tratamiento para los niños, que no es necesario que lo sepan, les queda en el teórico. Y saber que hay tratamientos alternativos, estamos usando quinolonas, fundamentalmente en este momento moxifloxacina, o floxacina también, que es ideal, y claritromicina, minociclina, y también existe un esquema ROM donde se hace una toma mensual de rifampicina, o floxacina y minociclina, de una duración para los multivacilares de 1 a 2 años y de 6 meses para los paucivacilares. ¿Cómo vamos a tratar los episodios reaccionales? Los episodios reaccionales tipo 1, ya sean downgrading o upgrading, siempre lo vamos a tratar con corticoides por la neuritis importante, que hay que evitar secuelas, por lo tanto es importante el uso de corticoides. En cambio, las lesiones, los episodios reaccionales tipo 2, el eritema nodoso, la droga de elección es la talidomida, se usan entre 100 a 400 miligramos, en general se empieza con más dosis y luego se va bajando, pero recuerden que es teratogénica, por lo tanto está contraindicada en mujeres en edad fértil o tienen que tener un excelente método anticonceptivo. Si hay neuritis, orquiepididimitis, iridociclitis, hay que usar corticoides en los fenómenos de tipo 2, y en el fenómeno del uso en el eritema multiforme, también el uso de corticoides. Por lo tanto, hay que controlar y hacer seguimiento de los contactos. ¿Con qué? Con un equipo multidisciplinario para la vigilancia de estos pacientes, control de todos los convivientes, hay que informar a la comunidad con campañas nacionales, tiene que saberse que es una enfermedad que tiene cura y evitar prejuicios y estigmatizaciones de esta patología. ¿Qué es importante recordar en toda esta charla que pudimos ver hoy? El médico general tiene el deber de pensar en lepra. La inmunidad celular del paciente provoca diferentes formas clínicas de presentación de la enfermedad. Como pudimos ver, en nada se parece una indeterminada, con una tuberculoide, con una borderline, que tenemos 3 formas, y con una lepromatosa. Por lo tanto, hay que pensar que es una gran simuladora, que tiene muchos diagnósticos diferenciales, por lo tanto hay que pensarla para diagnosticarla. Es importante, por lo tanto, por todo esto, recordar las clasificaciones, recordar la clínica para lograr un diagnóstico correcto e instaurar un tratamiento rápido para evitar las discapacidades. Las dudas que puedan tener, acá tienen mi mail, estoy a su disposición, y les agradezco muchísimo la atención. Muy buenas tardes.